Juntos con Meche Castro, hablamos de salud. Hablamos de la afectación en las cuerdas vocales, la disfonía, trastorno o inflamación de las cuerdas vocales. Para este tema nos acompaña a esta hora de la tarde, 16:43, la doctora Paola Freire, otorrina laringóloga. Bienvenida, doctora, gracias por estar en Juntos con Meche Castro. Buenas tardes. Hola Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar aquí igual con ustedes de nuevo. Feliz de poder hablar de estos temas concernientes a la salud de las mujeres en esta semana, en este mes que lo conmemoramos para nosotras. La disfunción, la inflamación, estas afectaciones de las cuerdas vocales, ¿en qué consisten? Bueno, las cuerdas vocales evidentemente no son aquellos órganos dentro de la laringe que nos permiten generar y producir la voz. Están formados por un tejido muy laxo y están formados por un músculo también que permiten que al realizar el movimiento pues se produzcan las sensaciones vibratorias que generan la voz. Desgraciadamente hay lesiones en específico como los nódulos de las cuerdas vocales que son mucho más frecuentes en mujeres. Y esto se da por dos causas principales. Primero, porque nosotros tenemos un timbre de voz mucho más agudo que los hombres. Y segundo, porque hablamos más. Eso es indiscutible. Entonces, al hablar más y al gritar más y al quizás tener un tono más agudo y al usar mucho más horas en el día la voz, somos más propensas, y está descrito que en las lesiones y nódulos de las cuerdas vocales hay una incidencia mayor de hombres a mujeres, de 6 veces más propensas las mujeres a tener este tipo de lesiones. Por habladoras, eso es lo que nos ocurre, pero a veces no nos escuchan apropiadamente y tenemos que continuar hablando y hablando para ser escuchadas y sobre todo entendidas. Nódulos. Exactamente. ¿Qué otros factores o qué otras enfermedades están asociadas con esta inflamación de las cuerdas vocales? Que no sea solamente por hablar, doctora. Claro que sí, el tabaquismo es uno de los factores que causa los nódulos. También esta es una enfermedad profesional también. Por ejemplo, las personas docentes son aquellas que son muy propensas a los nódulos laringios, y también aquellas personas que tienen reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo consiste en que el ácido gástrico sobrepasa el esfínter del estómago y sube por el esófago llegando hasta la laringe. Evidentemente genera como una quemazón de la laringe, claro, donde están las cuerdas vocales, y nos producen este tipo de lesiones. El clima que tenemos tan errático en la capital y en otras ciudades también de la sierra en nuestro país puede llevarnos a tener esta inflamación de las cuerdas vocales por presentar, por ejemplo, enfermedades respiratorias, laringitis agudas, laringotraqueitis, por ejemplo. Claro que sí. Consecuencia de una infección de vía respiratoria alta, por ejemplo, de una faringitis, de una sinusitis que no está curada o no ha recibido a tiempo el tratamiento. Otra infección subsecuente sería la laringitis, inflamación de la garganta, de la laringe, y obviamente se produce, pero más que un nódulo, aquí podríamos tener una disfonía, es decir, que el tono de la voz se hace más grave, claro, que hay dolor al tragar, que tenemos ciertas dificultades para subir la voz o para hablar mucho y porque nos empieza a doler la garganta. Se me viene a la mente también enfermedades con la tiroides. A veces los nódulos de la tiroides también crecen mucho. ¿Pueden afectar las cuerdas vocales? En lo absoluto. Por supuesto, una de las enfermedades, y qué bueno que sacas a colación, Meche, una de las enfermedades igual, que es mucho más frecuente en mujeres que hombres, son los nódulos tiroides, o incluso el cáncer de la tiroides. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero no tiene ninguna relación o no puede afectar la laringe directamente. Y en cambio, ¿el cáncer de laringe sí puede afectar las cuerdas vocales de una manera alta? Por supuesto, el cáncer de laringe puede inmiscuir y estar involucradas las cuerdas vocales, y con unas consecuencias, la verdad, bastante delicadas en cuanto a la calidad de vida del paciente. Sin embargo, el cáncer de laringe va muy, muy de la mano con el tabaquismo, y esto se asocia que es un poco más propenso en hombres que en mujeres. Tabaquismo y alcohol me imagino que van de la mano también, es decir, estilo de vida desordenado. Sí, así es. Otras enfermedades como una artritis reumatoide, el lupus, por ejemplo, también tiene algo que ver, puede incidir en la presencia de estos nódulos y llevar a problemas en las cuerdas vocales.
La artritis reumatoide no tiene relación con los nódulos de cuerdas vocales y puede ser que el lupus tenga alguna pequeña relación o incidencia con que el paciente tenga más propensión a tener nódulos. ¿Cuáles son los tratamientos que existen para estos trastornos de las cuerdas vocales? Primero es importante que el paciente cuando esté sintomático, ¿a qué me refiero sintomático? Cuando ha cambiado el timbre de su voz, cuando hay dolor de garganta, cuando siente que no puede elevar tanto la voz porque hay espasmos, o cuando nota que se le dificulta tener una conversación larga, es importante acudir al otorrinolaringólogo. Nosotros hacemos un examen que se llama fibrolaringoscopía, que consiste en que una camarita pequeña se introduce por toda la vía aérea y llegamos a la laringe, y también evaluamos el movimiento y el aspecto, la morfología y la función de las cuerdas vocales. Es ahí donde nosotros podemos distinguir si solamente es inflamación, si hay nódulos de las cuerdas, si hay quistes, pólipos o incluso lesiones cancerosas. Una vez que tenemos diagnosticado según el estadio de estos nódulos, nosotros podemos empezar a hacer un tratamiento desde con terapia de voz, que en su mayoría en los estados iniciales es muy beneficioso. Son ejercicios realizados por una terapista de lenguaje, con lo cual empezamos a hacer un reentrenamiento de las cuerdas vocales y nos ayuda mucho a desinflamar. Y también obviamente tratamientos antiinflamatorios o tratamiento para el reflujo en el caso de que esté relacionado con eso, con el fin de disminuir la inflamación de las cuerdas vocales y poder restituir su función. Excelente. Medidas preventivas rápidamente, doctora, para los trastornos de las cuerdas vocales y hacer uso correcto de la voz. En general, estar hidratado siempre, todo el tiempo beber agua. Esto de los 8 vasos al día no solo es para la dieta, también sirve mucho para la laringe. Excelente. También y me imagino que más en estos climas secos que tenemos en la sierra, por ejemplo, hay que hidratarse mucho más. Completamente, hay que hidratarse, hay que evitar el aire acondicionado y la calefacción, porque finalmente son cambios bruscos de temperatura que al final resecan las mucosas. Evitar gritar mucho. A veces es un poco difícil ese control, pero bueno, hay que evitar gritar mucho, hay que evitar subir mucho de la voz y en general pues tratar de utilizar la voz de una manera mucho más ordenada. En los docentes siempre les digo que no se olviden su tomatodo, su termo, para que todo el tiempo mientras estén hablando pues siempre estén hidratados. Y ya deberían unirse a la tecnología, tener micrófonos en las clases también para que no fuercen tanto la voz y así cuidarse. Claro, no tengan que subir la voz, súper de acuerdo. Excelente, gracias doctora. Nos acompañó la doctora Paola Freire para hablar sobre la inflamación de las cuerdas vocales en las mujeres. Si me repite la estadística de cuánto más nos inflamamos las cuerdas vocales versus los hombres, para que quede eso de la entrevista. Son 6 veces más propensos las mujeres que los hombres de tener lesiones de las cuerdas vocales. Miren ustedes, así que a bajar el tono, a no gritar tanto y a cuidarnos en serio nuestras cuerdas vocales. Algunas trabajamos con nuestra voz y debemos ser mucho, pero mucho más precautelosas con eso. Doctora, gracias. ¿Algún número telefónico, alguna página web, algo donde puedan comunicarse si necesitan una cita con el centro? Claro que sí. Yo soy la doctora Paola Freire, me encuentran en redes sociales doctora Paola Freire y mi consultorio está en el Centro Médico AXI, siempre para servir. Muchísimas gracias, doctora. Una buena tarde. Que esté muy bien. Hasta luego.